Hola a todos. El vídeo de hoy creo que os va a interesar mucho, sobre todo a aquellos que tenéis pequeños dentro de vuestra familia, en vuestras casas, porque a mí me asalta un montón de dudas sobre qué es lo que va a pasar con la vuelta al colegio. ¿Se va a volver al colegio o no se va a volver al colegio? ¿Y en qué circunstancias? ¿Qué es lo que realmente se sabe y qué es una gran incógnita? Para que lo que os voy a contar tenga mayor fundamento, no solo he hecho búsquedas bibliográficas, sino que me he ido directamente a profesionales de psiquiatría, de psicología y de pediatría. Ellos le he hecho las preguntas que me hago yo personalmente y que también me han trasladado personas de mi entorno. Son dudas muy lógicas que voy a contestar de forma estructurada para que al final tengáis un resumen claro de qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe sobre la vuelta al colegio. Que os sirva de ayuda y os oriente en lo que vamos a tener dentro de muy pocos días a la vuelta de la esquina con nuestros pequeños. Esta preocupación, que seguro se hace extensible al resto de la sociedad, tengan unos pequeños en sus casas, por una sencilla razón, porque el hecho de que la salud infantil sea la adecuada también evita que el resto de la salud poblacional sea la adecuada, por la posibilidad, entre comillas, de contagio. Para entender exactamente, para trasladar lo que los compañeros de psiquiatría, psicología y pediatría me han comentado, he estructurado toda la presentación en 3 bloques. Primero, qué ha sucedido durante el confinamiento, qué alteraciones se han podido dar lugar a nivel psicológico durante el confinamiento, qué consecuencia ha tenido y qué repercusión, qué enfoque va a tener eso a la hora de abordar la vuelta, la incorporación al colegio. Cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué medidas hay que tomar y qué medidas sobre todo se han tomado en otros países de forma exitosa. Qué conocimiento llevamos ya adelantado en otros países como Noruega, Dinamarca o Estados Unidos, que han abierto de forma selectiva su colegio para que los pequeños se reincorporen a las clases. Empezamos pensando qué es lo que ha sucedido durante el confinamiento. ¿Qué ha significado psicológicamente el confinamiento? El confinamiento sobre todo ha sido una privacidad de la libertad. No nos podíamos mover como deseábamos, hemos estado privados de libertad para un montón de cosas, dentro del domicilio. Y algunas personas han tardado mucho en salir de su domicilio. Otros hemos ido a trabajar, pero mucha gente ha estado confinada durante mucho tiempo dentro del domicilio. Aparte de estar privados de libertad, privados de la capacidad de movernos por donde quisiéramos, ha habido miedo. Miedo no solamente a un problema vital, a morir incluso, sino a enfermar, sino miedo a una incertidumbre económica. ¿Qué iba a pasar después? ¿Cuánto iba a durar esto? Todo eso eran incógnitas, y la incógnita, la incertidumbre, genera ansiedad, genera estrés por no saber qué es lo que va a pasar. Pero no solamente eso, hemos tenido una sobreinformación. Cientos de horas delante del televisor, delante de la pantalla del ordenador, buscando información sobre aquello que a nosotros nos resultaba importante en ese momento. Y todo era un monográfico, era todo el tema, era qué está pasando, cuántos muertos hay, qué va a ser lo próximo, se va a declarar otra vez una situación de estado de alarma, esto se va a prolongar, cuánto se va a prolongar. Esa sobreinformación que han facilitado también el enfoque de los medios de comunicación ha sido muy tóxica en muchos sentidos. La alteración del ciclo vigilia-sueño. Al poco de comenzar el confinamiento nos hemos ido desordenando y o dormíamos muy poco o dormíamos en exceso. Y seguramente las horas que habitualmente teníamos de sueño se han alterado también. A veces hasta invertir el sueño, despiertos por la noche y dormidos por el día. Esto ha sucedido de forma general, muy habitual, incluso trastornos, pesadillas, por la preocupación, por el miedo, por la ansiedad, por el estrés. Pérdida parcial o total de la privacidad. Si tú tienes que estar en 60 metros cuadrados o 70 metros cuadrados, un grupo humano que no sale, que están allí confinados, al final la privacidad se reduce a límites ínfimos, prácticamente el dormitorio o el aseo y poco más. Y eso aumenta, junto con la situación de ansiedad de los miembros de la familia, pues situaciones de conflicto.
Ya no digo hogares donde ha habido situaciones de exclusión social previa, pobreza, enfermos, personas dependientes o personas con trastornos mentales, o incluso situaciones de conflicto previo y han tenido que convivir en esa situación. Conflictos que estaban a medio resolver, separaciones que estaban a medio resolver, han tenido que convivir todos juntos dentro de ese domicilio. ¿Por qué digo que todo esto es importante si estamos hablando de la vuelta al colegio de los niños? Porque los niños son los altavoces de los padres y de las personas mayores que hay en su entorno. Lo magnifican todo y lo hipertrofian, lo agrandan en el sentido que a ellos le dan mayor importancia emocional. Todo lo que piensa o le pase al adulto que tiene en su entorno, ellos lo amplifican órdenes de magnitud. Derivado de estas circunstancias que he mencionado del confinamiento, ¿qué ha sucedido? Pues que han aparecido entre los adultos y entre los niños de forma inercial conductas compulsivas como desórdenes alimenticios, hemos comido más de la cuenta, hemos comido mal y hemos engordado. En la mayor parte de los casos, la gente ha engordado dentro de sus domicilios por comer mal. Han aparecido conductas antisociales. Miedo a que el vecino o otra persona nos pueda contagiar alguna enfermedad, nos pueda contagiar el COVID y tener un problema de salud. Por lo tanto, la distancia social se ha podido convertir en una preocupación, incluso en una fobia. Miedo al contacto físico, incluso de parte de nuestro cuerpo con nosotros mismos, las manos. Miedo a que si me toco me pueda contagiar y eso pueda suponerme un problema. Son alteraciones que, llevadas al extremo, son alteraciones de conducta que pueden tener mucha repercusión incluso en la autopercepción de nuestra estructura física, lo que se llama dismorfofobia, alteración de cómo nos percibimos físicamente. Todo esto ha llevado en muchas ocasiones a tendencias de hábito depresivo, tristeza llevada al máximo extremo, con abulia, poco interés, poca capacidad ilusionante por las cosas dentro de esa sobreinformación, de esa preocupación y de ese miedo, ha llevado pues, a tendencias depresivas, a una desmotivación. Trastornos en las medidas de higiene, que han oscilado desde o tengo medidas de higiene extremas, lavándome 1000 veces las manos, o el abandono en absoluto, ni siquiera me ducho. Todo esto es normal dentro de la situación que hemos vivido de confinamiento. Y todo esto que ha afectado a los adultos repercute directamente en los pequeños que han estado confinados con nosotros en los domicilios. Lo que pasa es que todo esto, sin la madurez de los mecanismos de defensa psicológica adaptativos que tenemos los adultos, los niños no los tienen totalmente desarrollados. Por lo tanto, la repercusión ha sido mucho mayor en ellos que en nosotros, que en los adultos. La falta de disciplina. En el momento que desordenamos nuestro horario, en el momento que no tenemos una rutina establecida, que los horarios de levantarse y de acostarse no son los mismos, que no nos autoimponemos esa rutina, la disciplina desaparece, se relaja y todo lo que conlleva la ventaja de tener una disciplina diaria, lo perdemos. Ello, junto con la fatiga, la apatía, el cansancio que hemos tenido a pesar de las horas de sueño que a veces dormíamos de más. Pero toda esa fatiga viene derivada del estrés, de la preocupación, del miedo, de la ansiedad. Todo eso en su conjunto ha hecho que seamos muy poco productivos y que incluso tengamos alteraciones de la capacidad de concentración. Es curioso, siempre nos faltaban horas al día para hacer ciertas cosas que queríamos hacer y que nunca teníamos tiempo, y ahora que teníamos todo el tiempo del mundo no teníamos capacidad de concentración para realizarlo. Igualmente, todos estos problemas, cuando han derivado en roces, fricciones entre los miembros del grupo que estaba confinado, normalmente de la familia, han derivado en muchas ocasiones en situaciones de hostilidad y agresividad entre los miembros, de ruptura emocional entre los miembros de la misma familia. En general, todas estas conductas se pueden dividir en dos partes: conductas adaptativas y conductas desadaptativas. Las conductas adaptativas pues, han sido aquellas que han utilizado los mecanismos de defensa psicológica, como pueda ser
el desviar la atención y hacer otro proyecto que nada tiene que ver con lo que está sucediendo, me aíslo de lo que recibo en la televisión, me aíslo de todo eso y me centro en un proyecto diferente. O racionalizo lo que está pasando, me mimetizo, intento buscar el lado positivo, intento adaptarme como pueda, no luchar contra la situación, la racionalizo y automáticamente encuentro otra salida psicológica para no generarme mayor perjuicio psicológico. Eso serían salidas o conductas adaptativas. Pero luego se han dado muchas conductas desadaptativas. Cuando llegan al límite los mecanismos de compensación psicológica, de defensa psicológica, cuando se ven saturados, sobrepasados estos mecanismos y no somos capaces de llevar a cabo la resolución por esa vía, tomamos medidas desadaptativas de conducta. Por ejemplo, la negación total de la situación, de lo que está pasando, la oposición frontal o simplemente la entrega más absoluta a ser los mejores policías de balcón o el mejor que sale a aplaudir todos los días. Es decir, los extremos al final son conductas que no son adaptativas y que no están dentro del marco de normalidad, dentro de la atipicidad tan grande que tiene la situación, pero dentro de ese marco de atipicidad no somos capaces de estar en equilibrio con lo que está sucediendo. Y os cuento, antes de empezar con el tema estrictamente la vuelta al colegio, con 3 experimentos que vais a entender perfectamente por qué os los cuento. Primer experimento psicológico, el experimento de la golosina. Es un clásico, es un experimento donde se cogieron niños pequeños de 4 a 6 años y se les pone en una habitación con cámaras de televisión donde un adulto les dice que tienen una golosina delante de la mesa, ellos sentados delante de la golosina, y que si no se la comen, saldrá de la habitación, cuando vuelva le traerá mucha golosina. Sucedía 2 cosas, o que se comían la golosina y se quedaban sin recompensa, o que no se comían la golosina. Esto que os parece que no tiene relación ninguna con lo que estamos contando, determina que había una estrategia por la cual eran capaces de sobreponerse a la inercia de comerse la golosina, que le llamaba. Igual que a nosotros nos llamaban la sobreinformación y estar pendiente todo el día de si la gráfica se aplanaba o no se aplanaba, de qué pasaba en Madrid o en Barcelona. Y excedía muchas veces lo que estaba pasando al grado de información, de la necesidad de información que teníamos. ¿Esto qué relación tiene? Pues tiene relación que los niños que eran capaces de no comerse la golosina eran aquellos que desviaban su atención en otro sentido. Los que se levantaban de la silla, iban a hacer otra cosa, no se comían la golosina y tenían la recompensa. Los que no somos capaces de desviar nuestra atención de la información que nos está entrando y que nos preocupa, y esa preocupación que es adictiva y esa tristeza que es adictiva, los que no somos capaces de desviar nuestra atención de eso y apagar la televisión en un momento determinado y desconectarnos de ese caudal de información, de sobreinformación tan brutal, quedamos atrapados en ese universo de información. Segundo experimento, experimento del gorila. El experimento del gorila es otro clásico. Os voy a dejar 3 enlaces debajo del vídeo por si queréis ver este experimento, que es curioso. Antes de que yo lo cuente, podéis pinchar en el enlace, lo veis y luego volvéis a terminar de ver este vídeo. El experimento del gorila son 2 grupos de personas que se van pasando balones de diferente color y se le pregunta al observador que si es capaz de decir el número de veces que se han pasado el balón un grupo de personas. Puede acertar o no el número de veces, pero la mayor parte de las personas que se someten a este experimento, cuando se les preguntan si han visto algo anómalo dentro de la situación de los pases de balón, nadie ha visto nada. Vuelve a verse el vídeo y lo que se ve es un gorila saludando. Por eso se llama el experimento del gorila. Claro, uno se pregunta, ¿pero cómo no he visto un gorila en medio de toda la gente? Si es evidente que estaba ahí el gorila. Porque cuando nuestra atención nos la dirigen en un sentido, borramos absolutamente todo nuestro campo visual. Centramos nuestro campo visual, nuestro enfoque de la atención en un punto determinado. Esto lo saben hacer muy bien los medios de comunicación. Nos llevan exactamente donde desean llevarnos. Y automáticamente con una cortina de humo pueden borrar totalmente de escena miles de cosas que están pasando que suceden inadvertidas y que nosotros juraríamos y perjuraríamos que nunca sucedieron. Desviación de la atención, segundo experimento. Y tercer experimento, y para mí quizá el más importante. Un grupo de personas, todos iguales, de forma indiferente, sin
diferencia de clase social, se reúnen y se les somete a un juego donde es un psicodrama, donde se le da un papel de policía y vigilante a un subgrupo de personas, y de presos, de culpables, de gente que está sufriendo una condena, a otro. Y se les va dando instrucciones a los policías para que repriman a las personas que interpretan el papel de preso. Al poco tiempo, los policías tenían actitudes de agresiones contra los que hacían de preso. Y los que hacían de preso tenían sensación de miedo, de pánico, de culpa. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que se nos ofrece un rol, un papel, y nosotros nos metemos, aceptamos el personaje, nos convertimos automáticamente en él. Y aquí, en esta situación de confinamiento, en esta situación de pandemia, se han repartido roles y hemos aceptado cada uno el que hemos querido, el que lo haya aceptado. Si te has creído policía de balcón y tienes que amenazar al que va pasando por allí porque puede contaminar y matar a la humanidad, pues con desprecio se ha insultado, se le ha dicho, pensando que era su papel y que lo estaba haciendo bien. Con esto no entro a juzgar. Quien haya hecho eso, pues él sabrá o ella sabrá por qué lo ha hecho, pero en la situación acepta ser policía de balcón y tú eres policía de balcón. Y ya está. Igual que muchos otros papeles. Se han repartido, lo hemos aceptado y nos hemos metido dentro del papel ya sin razonamiento ninguno. Bueno, pues con esos 3 experimentos quiero decir que la focalidad de la atención puede ser totalmente desvirtuada si nos enfoca exactamente hacia donde tenemos que mirar y perdemos totalmente la objetividad que nos rodea. En segundo lugar, que no somos capaces de inhibirnos, de meternos de lleno en algo que nos genera adicción, como puede ser la tristeza, la pena, la preocupación. Si no desviamos nuestra atención, si no apagamos la televisión en un momento determinado y nos ponemos a otra actividad, somos incapaces, estamos hipnotizados, atrapados en ese punto. Y en tercer lugar, que podemos asumir roles que no son nuestros, papeles que interpretamos pensando que somos nosotros, que nos pertenecen y que no lo son. Y todo eso ha sucedido en parte en este confinamiento. Y todo este cúmulo de comportamientos atípicos se han repercuten directamente en nuestros pequeños, que son prácticamente altavoces psicológicos de los personajes que hemos interpretado con sus virtudes y sus defectos de forma magnificada. Y en ese punto, nuestros pequeños, que han tenido problemas de concentración, problemas de sueño, problemas de disciplina, problemas de adaptabilidad social, con fobia a tener contacto incluso con sus antiguos amigos, de salir a la calle, ya no digo aquellos que han sufrido conflictos dentro del domicilio o han pasado penuria o situaciones de exclusión ya previas o que han perdido a familiares. Con todo ese bagaje, con toda esa mochila, nos disponemos a que nuestros pequeños aborden la compleja empresa de ir al colegio. ¿Y por qué digo compleja? Porque hay cosas muy pocas que sabemos con certeza frente a esta situación que es absolutamente nueva para la humanidad, por lo tanto, nueva para los niños y nueva para los padres. En esta situación hay muy pocas cosas que sabemos con certeza y que se derivan de lo que ya han hecho otros países, insisto, como Noruega o Dinamarca, y nombro estos porque han sido países que lo han hecho con éxito, y diferente a los países asiáticos, son mucho más disciplinados, en fin, son 2 enfoques diferentes de regresar al colegio, pero no solamente eso. Se convierte en una empresa muy compleja porque no sabíamos nada, es una situación totalmente nueva, y en segundo lugar porque las condiciones de vuelta son desconocidas. No hay estudios, hay muy poca experiencia y es todo un poco azaroso. ¿Qué sabemos con seguridad de la vuelta al colegio de nuestros pequeños? Pues sabemos con seguridad muy pocas cosas. Primero, los niños tienen mucha menos probabilidad de enfermar de forma grave que los adultos. Muchísima menos probabilidad de enfermar de forma grave que los adultos. Segundo, los niños a priori tienen, por su inercia, por su conducta, por su comportamiento, mayor tendencia a tocarse, a contactar, a interaccionar, a no cumplir las medidas de distanciamiento.
Ello implica que en un primer momento sería razonable pensar que la facilidad de contagio se puede multiplicar. En tercer lugar, los colegios son zonas cerradas, las clases, donde se reúnen gran cantidad de pequeños con su profesor o sus profesores. Y eso es otro factor de facilitar el contagio de cualquier proceso contagioso, no solamente del COVID-19. Tercera cosa que tenemos clara en el regreso al colegio. El entorno del colegio va a ser un entorno de peligro. ¿Por qué? Inicialmente, porque los niños están con los niños, interaccionan entre ellos, hay que medir la distancia de seguridad, hay que tener en consideración una mayor higiene, sobre todo higiene de manos, y ojo, aquí se entrecomilla muchísimo el tema de las mascarillas. Hay países que le han dado mucha importancia, otros no le han dado ninguna, no parece haber diferencias claras ahora mismo con las cifras que tenemos, con lo que se sabe. Solo se sabe con certeza que ha sido muy importante, antes de abrir los colegios, las puertas de los colegios, que la situación de contagio a nivel poblacional en esa zona del colegio en concreto esté controlada. Punto 1. Punto 2. Que las distancias entre niños se faciliten con menor número de alumnos. Eso se ha visto que también es algo exitoso. Punto 3 de éxito. Modelos híbridos. Híbridos quiere decir que había clases que eran presenciales y otras clases online, para facilitar que el número de alumnos disminuya el tiempo que tiene que estar dentro del aula, dentro del colegio. Se podía disminuir el número de alumnos o aumentar el espacio donde se daba clase. No es lo mismo dar la clase en un gimnasio que dar la clase dentro de un aula pequeña. ¿Qué cosas sabemos más? Que se debe disminuir todo lo que se pueda las actividades de interacción física entre niños. ¿Qué más cosas sabemos? Que no regresar al colegio supone un problema en el desarrollo, en la adaptación social, en el aprendizaje y en un montón de aspectos más del normal proceso evolutivo y educacional del niño, y que supone también un problema gravísimo para los padres. Hay que intentar que los niños vuelvan en medida de máxima seguridad al colegio. ¿Qué más cosas tenemos sabidas con certeza? Pues parece ser que los niños, por lo que se ha visto hasta el momento, curiosamente, a menor edad, son menos contagiosos, menos transmisores que los adultos. Los niños pequeños menos que los adolescentes y los adolescentes menos que los adultos. El motivo se desconoce. Es solamente una referencia prácticamente empírica, observacional, porque no hay estudios de grandes series de casos. Los pocos estudios que hay son un estudio israelita de contagio de unos 200 casos que se debió a no respetar la medida de distancia entre niños por retirar rápidamente, una vez abierta la aula, el número limitado de alumnos por clase. Lo retiraron y hubo 200 contagios. Eso se sabe que sucedió en Israel. En Francia hay un estudio de 1.155 casos que se siguieron por un contagio entre un alumno de primaria, 2 alumnos de secundaria y 3 adultos. Al final de los 1.155 solamente hubo 2 adultos contagiados que tuvieron contacto con uno de los adultos, ni siquiera con los niños. Y prácticamente eso es lo que se ha podido documentar, pero no se sabe ni el motivo de por qué aparentemente los niños pequeños son menos transmisores que los adultos, ni si eso es determinante a la hora de abrir primero las escuelas de primaria y luego las de secundaria. Primero los niños más pequeños y luego los adolescentes. Lo que sí es cierto es que esta estrategia de apertura se ha seguido en la mayoría de los países asiáticos y del norte de Europa, también en Estados Unidos, sobre la secuencia de apertura a los colegios. Primero los niños pequeños, grupos reducidos, modelo híbrido, aumentando las medidas de higiene, y luego han venido la apertura para los adolescentes. Esto es lo que se ha hecho. Hasta
Hasta el momento todo apunta a que todo este despliegue de medidas se va a hacer, en lugar de forma centralizada, como se ha hecho en otros países, han sido medidas que sean decisorias en el núcleo donde se iba a abrir el colegio. Y dependiendo de la situación de infección poblacional, se ha decidido abrir o no abrir y las circunstancias en las que se ha abierto. Y esto parece ser la piedra angular de éxito a la hora de abrir los colegios. Un punto de ruptura en cuanto a criterio, dependiendo de países asiáticos, dependiendo de países del norte de Europa o Estados Unidos, ha sido el uso de mascarilla. Hasta ahora no hay evidencia de que el uso de mascarilla, por lo que implica que un niño durante 5, 6, 7, 8 horas en un aula lleve una mascarilla, lo cual es casi impensable porque resulta insoportable para un adulto, mucho más para un niño. No se ha visto que esto sea determinante. Sí, las medidas de separación y sí el número reducido de alumnos junto con el aumento de medidas de higiene y el modelo híbrido, online y presencial. Todo eso sí ha sido importante. Dicho esto, las medidas que se han tomado y que se deben de tomar deben de ser flexibles y adaptadas a cada zona. Y algo muy importante, que también va a ser una piedra de choque. ¿Cómo se va a decidir qué niños en un momento determinado podrían ser subsidiarios de indicarles que no vengan al colegio? ¿Y por qué digo que es una piedra de choque? Porque puede resultar muy problemático. Puede resultar muy problemático por el estigma que sobre ese niño puede recaer respecto al resto de la clase, por el rechazo que puede suponer esa situación y por la marginalidad que el propio niño puede sentir una vez que se vea señalado como un portador de un virus. Esto puede ser algo complejísimo que genere un montón de problemas en el futuro, tanto a nivel común de toda la clase como del niño al que se le ha señalado en ese sentido. Y esto es muy difícil porque uno puede pensar, bueno, pues cuando tenga fiebre o tenga síntomas similares a los de una gripe. Bueno, y si ha tenido contacto con un primo suyo por parte de madre segundo, que resulta que estuvo en una comunión y que había 2 infectados, ¿a ese niño tampoco le decimos que vaya a clase? ¿En qué punto, en qué término medio está el realizar pruebas o el indicar tú de forma preventiva no vienes a clase? Y te señalo, te marco frente a una comunidad de niños que tienen muchísimos problemas que los van a tener referente a cómo enfocar, porque ya los tenemos los adultos, el hecho de que una persona sea señalada como posible contagioso. Pues eso va a ser un problema, uno de los problemas grandes. Las mascarillas va a ser otro problema grande. En resumen de todo lo que he dicho, primero, es necesario un control del estado poblacional de la zona del colegio que va a ser abierto. Segundo lugar, los niños parecen en general menos contagiosos que los adultos, menos cuanta menor sea su edad. Y esto todavía está por comprobar. Tercero, las medidas más eficaces han sido las del distanciamiento social, la higiene de manos y el menor número de alumnos por aula, abriendo primero los de menor edad y segundo los adolescentes. Tercero, se precisa un consenso sobre un tema muy delicado. ¿Qué alumnos van a ser mandados a su domicilio o se les va a prohibir asistir al colegio durante un tiempo? ¿Y qué consecuencias va a tener eso? Y sobre todo, ¿cómo las vamos a evitar? De estigmatización, de rechazo o de aislamiento. En cuarto lugar, se requiere una mayor implicación de los padres y de los profesores para ayudar a apoyar a los niños con situación de estrés postraumático, situación de rechazo social o aislamiento social, de autoaislamiento, de miedo, de déficit de concentración, de alteración del aprendizaje o que se hayan retrasado durante el proceso del confinamiento en su nivel educativo en el comienzo del nuevo año. Todo esto va a requerir de un compromiso y de un mayor esfuerzo en la reapertura, la reincorporación de los niños a la escuela. Y dicho esto, no será de extrañar que se varíen a lo largo del tiempo, que vayamos aprendiendo qué hacer y qué no se debe hacer, qué funciona y qué es lo que no funciona, y veamos cómo colegios que se abren tienen que cerrar
al tiempo de abrirse porque haya habido un brote dentro del colegio o cualquier situación especial que impida su normal funcionamiento. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya resultado de utilidad. Los pequeños es lo más importante que tenemos en la sociedad. Sin duda son el futuro. Y para construir un buen futuro les tenemos que dar el mejor presente que tengamos. Tenemos que ser comprensivos, lo siguiente, y poner todo el interés como sociedad adulta para dar ejemplo y para que puedan educarse de la mejor forma posible. Muchas gracias por ver este vídeo y los otros vídeos del canal, y sobre todo gracias por suscribiros al canal. Ya prácticamente somos 2000 suscriptores dentro del canal. Somos una comunidad de 2000 personas que opinan con respecto a lo que estamos hablando, y yo sumamente agradecido de que se haga dentro de la concordia y de la amabilidad del uno hacia los otros para crecer como personas y para que lo que vamos aportando uno y vamos aportando a otro sea constructivo y nunca sea ni humillante, ni ofensivo, ni destructivo. Gracias por suscribiros al canal. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.